España es un mosaico de culturas y lenguas, un territorio donde la palabra y la historia se entrelazan en cada rincón. Desde los valles del País Vasco hasta las rías gallegas, pasando por las calles de Barcelona, conviven idiomas que no solo suenan distinto, sino que cuentan historias diferentes. Esa riqueza es uno de los rasgos que hacen a España única, pero también plantea preguntas urgentes sobre identidad, convivencia y futuro. En varias comunidades autónomas, el castellano comparte la cooficialidad con otras lenguas, como el euskera, el gallego y el catalán. Estas lenguas son más que un instrumento de comunicación. Son memoria, costumbres y sentimientos que se transmiten de generación en generación. Protegerlas no es un gesto sentimental, es una política cultural y educativa que afecta a millones de personas. Sin embargo, no todas esas lenguas gozan del mismo presente. En los últimos años se ha observado un descenso en el número de hablantes de algunas de ellas, y eso preocupa a lingüistas, educadores y a comunidades enteras. Tomemos el caso del catalán como ejemplo para entender mejor este fenómeno. Según la última encuesta de usos lingüísticos elaborada por la Consellería de Política Lingüística y el IDESCAT, solo un tercio de la población, es decir 33%, utiliza el catalán como lengua principal. Esa cifra supone una caída de 3 puntos respecto a hace 5 años, y al mismo tiempo refleja que 24% de los catalanes afirman no usar el idioma nunca. Datos así ponen de manifiesto una realidad compleja. El catalán sigue siendo hablado por mucha gente, pero su presencia cotidiana se está reduciendo en determinados ámbitos. Entender por qué ocurre esto requiere mirar factores sociales, demográficos, educativos y mediáticos. Hay percepciones que alimentan debates, y una de ellas es la idea de que en Cataluña se impone el catalán. Esa percepción ha generado reacciones públicas, incluso de creadores de contenido con millones de seguidores. Un ejemplo visible es el impacto de las palabras de Jordi Wild en su popular podcast, donde defendió la necesidad de proteger con fuerza la lengua catalana. Él argumentó que el catalán es hablado por relativamente pocas personas a escala mundial y que, por ello, precisa medidas de protección especiales. Añadió que el castellano ya tiene un espacio consolidado a nivel global y que no necesita esa misma sobreprotección. Sus reflexiones no se quedaron en lo abstracto, sino que propuso llevar la discusión al terreno práctico. Sugirió realizar pruebas en los colegios para evaluar el nivel de castellano y, en función de los resultados, plantear ajustes si fuera necesario. En su defensa destacó además un argumento cotidiano. Muchos catalanes crecieron en entornos mayoritariamente catalanohablantes y, sin embargo, manejan perfectamente el castellano. Con esto buscaba desmontar la idea de que existe una oposición automática entre ambas lenguas y subrayar que la convivencia es real en muchos hogares y barrios. Es importante contrastar estas opiniones con los datos locales. En el caso de Barcelona, por ejemplo, el último cuestionario municipal presentado en el verano de 2024 señaló que solo 36% de los barceloneses tienen el catalán como primera opción comunicativa. Al mismo tiempo, 55,9% de los encuestados indican que el castellano es su lengua principal. Estas cifras muestran que en grandes ciudades y centros urbanos, como Terrassa o Sabadell, la presencia del castellano en la calle y en la vida pública es muy notable. Esa realidad urbana explica por qué muchas personas sienten que es más habitual escuchar castellano que catalán en determinados barrios. Jordi Wild también se dirigió a quienes han vivido la experiencia de sentirse contestados en catalán cuando no lo entienden. Para él esos episodios son excepcionales y no constituyen una regla general. Señaló que, si alguien expresa que no entiende, lo normal es que la respuesta sea en castellano, y que insistir en lo contrario suele ser percibido como descortés. Este punto abre una reflexión importante sobre hospitalidad lingüística y normas sociales. La cortesía y la claridad en la comunicación son herramientas clave para evitar malentendidos. Pero más allá de anécdotas y de datos, hay una cuestión central que atraviesa todo el debate. La protección de las lenguas minoritarias no es un ataque al castellano. Defender que una lengua reciba apoyo no equivale a restarle derechos o espacio a otra. Se trata de diseñar políticas públicas y educativas que fomenten el bilingüismo o el plurilingüismo real, con garantías de acceso al conocimiento y a la cultura para todos. Eso pasa por invertir en educación en ambas lenguas,
en medios que reflejen la diversidad y en espacios públicos donde la pluralidad sea visible y respetada. También es necesario reconocer las emociones que provoca este debate. Para muchas personas, la lengua es identidad y pertenencia, y cualquier cambio en su uso despierta inquietud. Por eso es tan importante abordar estas transformaciones con información, diálogo y medidas concretas que no alimenten confrontaciones innecesarias. Hay que evitar la simplificación de transformar una realidad sociolingüística compleja en una guerra cultural. Llegados a este punto, lo que se impone es una actitud de responsabilidad colectiva. Los gobiernos, las escuelas, los medios y los creadores de opinión tienen un papel en generar entornos donde las lenguas convivan sin imposiciones, pero con protección efectiva. Las comunidades deben poder decidir cómo cuidar su lengua sin que ello signifique excluir a quienes hablan otra. Y los ciudadanos pueden contribuir con pequeños gestos, como preguntar amablemente en qué idioma prefieren hablar o informarse antes de emitir juicios apresurados. Proteger una lengua que corre riesgo de perder hablantes no es un capricho cultural, es un acto de justicia histórica. Mantener viva una lengua es conservar una mirada única sobre el mundo, un repertorio de historias, canciones y formas de entender la vida. Y al mismo tiempo, fortalecer la convivencia lingüística enriquece a toda la sociedad, porque multiplica posibilidades de comunicación y pensamiento. Para cerrar, recuerda que la cuestión lingüística en España no se reduce a cifras o a titulares, es una conversación larga que implica educación, sensibilidad y políticas inteligentes. Evitar el conflicto y buscar soluciones que beneficien tanto a las lenguas mayoritarias como a las minoritarias es posible si abordamos el tema con datos, respeto y voluntad de entendimiento. Este es un debate que nos afecta a todos y en el que cada gesto cuenta. Gracias por acompañarme en este recorrido por la lengua y la convivencia en España. Si algo queda claro es que proteger la diversidad lingüística es cuidar la memoria y el porvenir de comunidades enteras. Sigamos hablando, escuchando y construyendo juntos.